A ver, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible para que se entienda. Igual cualquier duda que pueda llegar a ir surgiendo a partir de la explicación, me interrumpís cuantas veces sea necesario y lo vuelvo a explicar. La situación es esta. En el año 94, el entonces presidente Menem emite una ley, la ley 24.390, ¿sí? Conocida vulgarmente como la ley del 2x1, porque la situación, primero, digamos, pongamos el contexto histórico. La situación era que las cárceles de Argentina estaban superpobladas de personas privadas de su libertad que no tenían condena, como sucede actualmente, pero todavía era peor. Incluso es conocido un caso tucumano de una persona que había robado un caballo, había estado detenida en una comisaría por haber robado este caballo, y 14 años después el Supremo Tribunal de Tucumán, cuando averigua dónde está este hombre seguía detenido en la comisaría, aún por haber sido robado el caballo, y decían, bueno, aquí quedó. Ante esta situación tan dura que le tocaba vivir a la justicia argentina, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicita, le encomienda al Congreso Nacional que haga algo para poder solucionar esta problemática de personas que se encontraban privadas de su libertad sin tener una condena. Seamos conscientes, en primer término, que lo que marca la ley en la cuestión general es que uno no puede ser detenido ni privado de su libertad a menos que haya una condena que demuestre que es el autor responsable de un determinado delito. Pero existe una excepción, ¿sí?, que es cuando hay pruebas suficientes o por lo menos importantes de que uno cometió un delito, existe la figura de la prisión preventiva, que es que preventivamente uno va a ser detenido por determinados supuestos, por ejemplo, porque puede haber riesgo de fuga o puede ser entorpecida la investigación cuando uno se encuentra en libertad, que por el lapso de un determinado tiempo, la ley dice 2 años, ¿sí?, que son prorrogables a pedido especial autorizado por el juez, puede estar detenido preventivamente. Seguimos hasta ahí. ¿Qué sucedía? En los 90, la mayoría de la población carcelaria, como existe actualmente, ¿sí?, pero aún más, todavía era más agravado, se encontraba detenida sin tener una condena firme. Ante esto, el Congreso, para una forma de tratar de solucionar esta problemática, emite esta ley, famosa por el 2x1, la 24.390, en la que dice que todas aquellas personas que estén privadas de su libertad por más de 2 años sin tener una condena firme, superado esos 2 años, cada día de arresto que cumplan en prisión va a ser computado doble al momento de ser condenado después. Es decir, si yo cumplo 1 año, superado los 2 años de prisión preventiva, 1 año más sin tener ninguna condena, en cambio de 1 año son 2 años. ¿Está bien? Esa es la ley. Esta ley fue derogada en el 2001, es decir, tuvo vigencia desde el 94 hasta el 2001, pero existe un artículo del Código Penal, porque digamos, ¿cuál es la primera pregunta que surge? ¿Por qué entonces estamos hablando hoy, en el 2017, de que se aplica en un caso la famosa ley del 2x1 si ya fue derogada? ¿Por qué? Porque existe un artículo, el artículo 2 del Código Penal, que determina que siempre se aplicará en el caso la ley más benigna que haya surgido después de haber sido cometido el delito. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy mato a una persona, y hoy la condena para un homicidio, supongamos que, vamos a hacer un número redondo, digamos que sean 12 años. ¿Sí? El máximo de la pena, supongamos son 25, pero supongamos que son 12 años. Me están a mí condenando, incluso me condenan, y yo ya estoy en prisión cumpliendo esa condena. En el transcurso de mientras yo estoy cumpliendo mi condena, el legislador, sale una ley que dice que en cambio de 12 años van a pasar a ser 8 el homicidio. Esa ley va a ser la que se aplique a mi caso. Siempre se va a aplicar la ley más benigna, más allá de que cuando yo haya cometido el delito haya estado en vigencia otra ley. La que más beneficia a la persona a la persona procesada, al detenido. Si incluso cuando yo cometo el delito dice que mi delito se computa 15 años de prisión, luego existe una ley que dice que son 10, y a los 5 días esa ley es derogada y vuelve a ser 15 o es 20, siempre se va a aplicar la ley más beneficiosa que existió mientras yo estaba cumpliendo mi condena. Es decir, se va a aplicar en ese caso la ley del medio, que dijimos que es la de menos años. ¿Está bien? ¿Qué sucede acá? Una persona llamada Luis Muiña, ¿sí?, que estaba condenada en el año 2011, fue condenada a 13 años de prisión por haber sido cómplice civil de la dictadura militar. Esta persona trabajaba en el Hospital Posadas, donde existía un centro clandestino de detención, y le fue comprobado que
buchoneó, por decirlo de alguna forma sencilla que se entienda, y participó de la detención de 6 trabajadores de ese hospital, que luego fueron torturados y posteriormente desaparecidos. Esta persona fue condenada a 13 años de prisión. El juicio a esta persona empezó en el año 2007, ¿sí? Y recién en el año 2011 fue condenado, así que vemos que hubo más de 2 años de prisión preventiva, ¿sí? Porque recién en el 2011 recibió su condena firme. ¿Qué dice esta persona entonces? Esta persona se presenta ante la Corte Suprema, luego de haber atravesado todas las instancias legales correspondientes, las primeras instancias, y le dice: mi condena está cumplida porque a mí se me debe aplicar la ley del 2x1, porque yo el delito lo cometí en el año 76, y en el año 94 surgió una ley que a mí más me beneficia. ¿Está bien? ¿Qué dice la Corte? El fallo es dividido. Hay 3 jueces, que son Hayton, Rosengart y Rosati, que dicen que es justo que a esa persona se le debe aplicar la ley del 2x1, mientras hay 2 jueces que dicen que no. Ahora vamos a explicar el fundamento del fallo. La situación es así. Estos 3 jueces que resuelven por mayoría decir que es aplicable la ley del 2x1 para esta persona, dicen que la ley del 2x1 nada dice respecto a qué tipo de delito se debe aplicar. ¿Está bien? Tengamos en cuenta que el delito que esta persona cometió no es un delito común. Existen 2 tipos de delitos. Los delitos comunes, que son robo, homicidio, abuso sexual, los delitos que vemos diariamente, y los conocidos como delitos de lesa humanidad, que son delitos que por su aberración, por ser tan malignos, por significar una tortura, exterminio o un plan sistemático, es decir, elaborado para el exterminio de determinado grupo social o de determinado grupo de personas, se considera que ofenden a toda la sociedad en su conjunto, a toda la humanidad, y no solamente a la víctima de, como si fuese por ejemplo un robo, a quien solamente ofende es a quien lo roba. Esto ofende a toda la sociedad. La ley del 2x1 nada dice respecto a qué tipo de delito es al que se le va a computar. Entonces, ¿qué dicen estos jueces? Dicen: yo solamente puedo atarme a lo que dice la ley, y la ley lo que dice es que todos aquellos que hayan estado detenidos o que hayan estado cumpliendo más años de prisión preventiva que la correspondiente, se les aplicará el beneficio del 2x1. Y el artículo 2 del Código Penal dice que retroactivamente se les debe aplicar la ley más benigna. A todos, siempre, dice el artículo 2 del Código Penal. Entonces, ¿qué dicen estos 3 jueces? Como la ley no hace ninguna distinción, yo no puedo hacer ninguna distinción que la ley no haga. Entonces se le debe aplicar a esta persona también el beneficio del 2x1. ¿Está bien? ¿Qué dicen los otros 2 jueces? Los otros 2 jueces dicen: la Argentina, a partir del año 1994, ha incorporado a su Constitución, y por eso a nuestro ordenamiento jurídico interno, determinados tratados internacionales que contemplan el caso de delitos de lesa humanidad y manifiestan que los delitos de lesa humanidad no pueden ser pasibles ni de amnistía, ni de indulto, ni de conmutación de pena, ¿sí? Es decir, no pueden sufrir beneficios que sufren los delitos comunes. Y el ordenamiento jurídico, al estar dentro del ordenamiento jurídico argentino, los jueces también debemos hacer caso a ese ordenamiento internacional, y por esto de decirle a una persona que es beneficiaria del 2x1 es una especie de conmutación de pena. Por lo que nosotros en delitos de lesa humanidad no podemos aplicar el beneficio del 2x1. Y ahí surge el problema. Después del fallo surge la polémica. A ver, esta es la parte jurídica, para que quede claro, digamos, en qué se basan estos 3 jueces que resuelven. Digamos, algún sustento legal tienen que tener para resolver, no es que lo traen tirado de los pelos. Pero ¿cuál es la problemática que surge? La Argentina ha tomado una política de Estado en los últimos 30 años, desde que fue el juicio a la Junta Militar, ejemplar en el mundo, que nunca sucedió en ningún lugar del mundo, en la historia de ningún país, en el que la propia sociedad civil, el Estado democrático, decide enjuiciar de manera justa a las personas que hayan ocupado el gobierno de manera de facto. Eso nunca sucedió, y aquí sucedió con el juicio a las juntas militares. Luego de eso tuvimos un trajín de situaciones de avances y retrocesos, ¿sí? Como fueron la ley de obediencia debida, el punto final, los indultos posteriores del gobierno de Menem, hasta que a partir del año 2005 se reabrió lo que se conocen como la reapertura de los juicios, y se empezó otra vez a condenar a aquellas personas que habían cometido este tipo de delitos. ¿Y por qué vale destacar que no son delitos comunes? Porque si hubiesen sido delitos comunes, como fuese un robo, por ejemplo, ese delito para el año 2005 o 2007 o 2011, cuando se condenó a esta persona, ya se hubiesen considerado prescriptos. ¿Qué es prescripto? El Estado tiene un tiempo
para perseguirte a vos luego de haber cometido un delito. No te puede perseguir de por vida. Pasado un tiempo determinado, el Estado ya no puede perseguirte más. Pero los delitos de lesa humanidad son además imprescriptibles. ¿Por qué? Porque se considera que son delitos permanentes, es decir, que su ejecución se prolonga a través del tiempo. No es como el robo que lo cometo ahora y se terminó la ejecución del delito. El delito de lesa humanidad se prolonga a través del tiempo hasta tanto yo haya cumplido la pena. ¿Se me sigue hasta ahí? Entonces, estos jueces se encuentran ante esta disyuntiva. Dicen, ¿qué tenemos que hacer? En derecho hay dos grandes escuelas que siguen corrientes filosóficas del derecho, para decirlo de alguna forma. Lo voy a explicar lo más sencillo posible, pero es súper interesante que la gente lo conozca, porque es algo de lo que no se habla normalmente en los medios de comunicación cuando se tocan estos temas, y se habla del 2x1 y lo más fácil es criticar y ensuciar y hablar mal de la gente, y en realidad no se toca con profundidad el tema para poder saber de qué lado uno se va a ubicar, digamos, ¿no? Todo este tema comienza, el punto paradigmático es el famoso juicio de Nuremberg. Nuremberg, el conocido juicio de Nuremberg, es aquel juicio que le hicieron a los responsables del holocausto nazi, ¿sí? a los máximos responsables del holocausto nazi. Una vez habiendo vencido a los aliados en la guerra, se establece un tribunal que los va a enjuiciar. ¿Está bien? Este tribunal estaba integrado por 3 personas. Estas 3 personas respondían a 3 corrientes filosóficas del derecho distintas. ¿Cuál era la situación de Nuremberg? Que es una situación similar a la que se dio acá en la Argentina. Decían que las personas que habían cometido esas atrocidades que cometieron los nazis habían actuado conforme a la ley alemana, a la ley nazi, que les obligaba a actuar en ese sentido. ¿Sí? Ellos actuaban dentro de su propia ley. El primer juez seguía la corriente que se conoce como la corriente del derecho natural, hoy un naturalista, que establece que todas las personas, por el simple hecho uno de ser humano, tiene determinados derechos que son inalienables e imborrables por ninguna ley, que nos pertenecen por el mismo hecho de ser personas, por haber nacido, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, ¿sí? El derecho a la no discriminación, que más allá de que haya una ley que diga que eso no tengo derecho a eso, yo ese derecho lo voy a tener, porque son derechos que me pertenecen por el simple hecho de mi condición de ser humano. ¿Sí? Esto está generalmente vinculado a doctrinas de la Iglesia y a doctrinas más antiguas del derecho que concebían al derecho de esta forma. Este juez que dice, estas personas son responsables de haber violado estos derechos naturales inalienables al ser humano. ¿Está bien? Había un segundo juez que seguía otra corriente del derecho, que es la corriente conocida como la corriente del derecho positivo, que es una corriente más moderna del derecho. Todos los estudiantes de abogacía que me estén escuchando saben, ya en primer año, lo primero que te cuentan cuando entras a la facultad es esto. Que dice, conocido por Kelsen, ¿sí? Es el autor más conocido en este caso, que dice que el juez no puede fallar otra cosa que no sea lo que diga la ley. La famosa frase, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Que el juez es un simple operador jurídico que debe nada más que decir, aplicar al caso concreto lo que la ley determina, y que lo que la ley dice que es. Si la ley dice que yo tengo derecho a matar a otra persona, si está prescrito por la ley, se debe cumplir. ¿Sí? Y si yo cometo una falta a la ley, se me debe sancionar. Pero todo lo que diga la ley, siempre, y lo que esté fuera de la ley, no se concibe. ¿Qué dice este juez entonces? En el caso del exterminio nazi, que habían actuado conforme a la ley alemana, son inocentes. ¿Por qué? Porque ellos actuaron conforme a la ley. Yo no los puedo condenar. Ellos se lo permitían. Había un tercer juez que sigue una corriente más moderada del positivismo, que se llama positivismo metodológico. Ayer los legisladores en el debate en el Congreso antes de ayer lo citaban. Que el positivismo metodológico lo que dice es que es cierto que el juez debe seguir lo que diga la ley, nada más que la ley, pero que hay determinadas invenciones, la llama, del hombre, creadas a lo largo de la historia, que son los derechos humanos, que fueron un freno que creó el ser humano para poner límite al Estado represor que los perseguía en la época fundamentalmente de la guillotina, de la Revolución Francesa, del monarca, que aquellos que pensaban distinto no tenían ninguna garantía en el proceso y eran ejecutados, condenados, perseguidos, torturados, o incluso aquellos que cometían un delito no tenían ninguna garantía en el proceso. ¿Sí? Entendamos que las garantías del proceso, esto del debido proceso, de tener un juicio justo, de tener un juez natural, es decir, que el juez no pueda ser designado específicamente para mi caso, sino es un juez por sorteo. Todas estas garantías son para las personas que cometen un delito o que está presuntamente haber cometido un delito. Es decir, que la investigación sea justa. Entonces, ¿qué dice este juez? A esa invención del ser humano, que son los derechos humanos, no se la puede borrar con una ley,
por los que condena también a los responsables del genocidio nazi, y así es el famoso caso del juicio de Nuremberg, que termina culpando y condenando a los mayores responsables del Holocausto. ¿Qué sucedió acá en la Argentina en este fallo? 3 jueces, ¿a qué corriente se suscribieron? A la segunda, la del positivismo. Ellos dijeron, Rosati lo dice en el fallo, yo tengo un dilema moral ante esta situación, porque yo no quiero beneficiar con el beneficio del 2 por 1 a los represores, pero la ley, no puedo yo hacer lo que la ley no dice que haga. Si la ley no hace una distinción entre el tipo de delito que se comete, no la puedo hacer yo. ¿Qué es lo que omiten o lo que no observan en la situación de los tratados internacionales que son parte de la ley argentina? Incluso ya la Corte tiene un nefasto antecedente en los últimos meses en el que por primera vez dice que los fallos de la justicia argentina no son revisables, es decir, no se puede apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano, una instancia superior, internacional, porque eso configuraría una cuarta instancia, entonces simplemente se puede terminar dentro de la Corte Suprema, que es un retroceso de 100 años prácticamente en el derecho internacional. Entonces ya viene todo medio raro, sumado a esto de que se sabe, es público, de que ha comenzado la cuestión a discutir el número de desaparecidos, esto que se empezó a hablar si eran 30.000, si no eran 30.000, que en el día de la independencia desfilaron los cara pintada, que fueron personas que se levantaron contra un orden democrático, que en Tucumán desfilaron el movimiento de independencia, que son personas que están siendo investigadas por delitos de lesa humanidad. O sea, viene todo medio raro, sumado a que 2 de los 3 jueces que resuelven el 2 por 1 son jueces nombrados por Macri en el famoso decreto en el que integra la Corte Suprema por decreto y después el Senado los ratifica. Ellos son 2 de los jueces que resuelven esta situación. ¿Qué sucedió después? Lógico, ahí empieza la cuestión política en el medio. A decir de que si Macri es o no es el autor intelectual de este beneficio del 2 por 1 para los represores. Luego de esto, si no se hubiese sancionado la ley que ahora vamos a explicar, 300 represores se hubiesen encontrado en condiciones de solicitar este mismo beneficio. Igual tengamos en cuenta que Luis Muiña ya no estaba en prisión. Él estaba gozando de la libertad condicional por haber superado los 2/3 de su condena, ¿sí? ¿Qué hizo el Congreso ante el enorme repudio social que surgió después? Después hablamos, si querés, un poco de la cuestión política y lo importante y lo feliz que me ha puesto a mí ver cómo la sociedad en su conjunto ha salido a manifestarse en contra de este beneficio para los represores, lo que habla de que la sociedad argentina es lo suficientemente democráticamente madura como para entender que este tipo de delitos no pueden ser perdonados por el Estado, porque el Estado no tiene la facultad del perdón. El perdón es un gesto individual de una persona hacia el otro. El Estado lo único que debe hacer es justicia. El Estado no tiene la facultad de perdonar, el perdón es entre particulares. ¿Qué hacen entonces en el Congreso Nacional? El Congreso Nacional dicta una ley prácticamente por unanimidad. Un solo diputado votó en contra, el diputado Olmedo de Salta, lo deben recordar, es el que solicita que vuelva al servicio militar, que anda vestido de amarillo. Sí, llegamos a ver que sucedió el fallo en el que, dijimos, se le concedía a Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, el beneficio del 2 por 1, por lo que se consideraba cumplida su condena, lo que significaba que 300 represores se encontraban en condiciones de requerir el mismo beneficio. Ante esto, creo que la respuesta de la sociedad civil fue muy clara, muy contundente, manifestando que en su conjunto, toda la sociedad, de que el Estado había avanzado, los 3 poderes del Estado habían asumido un compromiso por la verdad, por la memoria y por la justicia, y que esto no podía ser vuelto hacia atrás simplemente por la aplicación de una ley que ya hace más de 13 años que ha perdido su vigencia. Pero para que esto sucediera así y para ratificar esta voluntad popular de seguir adelante con los juicios de la memoria, la verdad y la justicia, y para que aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad cumplan las condenas que les corresponde y que el Estado de Derecho les ha atribuido, es que el Congreso de la Nación en su conjunto debió sancionar una ley aclaratoria de la ley del 2 por 1, en la que manifiesta que no podrán ser beneficiarios de esta ley aquellas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Esta ley son solamente 3 artículos que establecen simplemente eso, aclarar de que simplemente pueden acogerse a dicha ley aquellas personas que hayan cometido delitos comunes y que, recordemos, tienen que haber sido cometidos los delitos previo al 2001 que fue derogada la ley.
¿sí? Para poder acceder a la ley más benigna, tiene que haber sido cometido el delito antes. Si el delito fue cometido después del 2001, uno ya no puede acceder a la ley del 2x1 porque fue anulada en junio del año 2001. Surge una situación más. La ley, esta nueva ley, esto ya es un poquito más fino, pero es la gente que por ahí siguió el relato debe preguntarse, bueno, pero si yo cometí un delito en el año 90 y en el año 94 se sancionó la ley del 2x1, a mí esa ley va a seguir siendo mi ley más benigna, por más que en el 2017 otra ley me diga de que no puedo acceder a esa ley por haber sido un delito de lesa humanidad. Porque va a seguir siendo la ley más benigna de la anterior, y una ley posterior, por más que agrave mi situación, no me puede ser aplicada. Bueno, la cuestión es que esta nueva ley en realidad no es una nueva ley, sino que es una ley interpretativa, aclaratoria de la ley anterior, claro. Es una facultad que tiene el Congreso de aclarar puntos oscuros que tenga una ley, donde que pueda generar controversia o ambigüedades, ¿sí? Al momento de que un juez tenga que resolver, puede llegar a tener ciertas dudas sobre cómo aplicar esa ley. Entonces el legislador viene y dice, bueno, lo que yo quise decir cuando dije que la ley era para el 2x1, no quise decir que sea también para los delitos de lesa humanidad. Entonces ahí está aclarado el punto, y a partir de ahora, más allá de que las presentaciones judiciales seguramente se vayan a hacer, ¿sí? El derecho a presentarse ante la justicia no se lo puede negar a nadie, aplicando esta nueva ley, esta declaratoria de la ley, no pueden acceder al beneficio del 2x1 aquellas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y ahora esta persona que había presentado, había dicho, la ley dice esto, quiero tener el beneficio, esta persona que había cometido... A esta persona, Luis Muiña, el caso particular, ella tiene sentencia firme con eso, no hay vuelta atrás. Eso ya, en él no hay vuelta atrás. En él no hay vuelta atrás. Sí, en todas las presentaciones posteriores que se iban a hacer, que yo te contaba, son 300 casos aproximadamente, iba a haber una catarata de presentaciones ante la Corte, porque son todos delitos previos a la sanción del 94 de la ley del 2x1, porque son todos cometidos durante la dictadura militar, que surgió desde el 76 al 83, fin del 82 en Argentina. Entonces, para evitar esa catarata de presentaciones judiciales solicitando este beneficio, es que se dicta esta ley, por suerte, de manera rápida, y no hubo ningún tipo de mezquindad política en el medio, ni discusión partidaria. Creo que en este caso los legisladores estuvieron a la altura de la circunstancia y supieron entender y canalizar la fervorosa manifestación popular en contra de que las personas vinculadas a la última dictadura militar puedan acceder a beneficios que le impliquen conmutar de alguna forma la condena que se le ha sido otorgada. Hemos entendido muy bien la explicación de Julián. La gente puede llamarnos con el número 28, puede mandar mensaje 22 23 67 12 01. Bien. Sí, en cuanto a lo local, tengo entendido que se ha presentado un proyecto por parte del concejal Esteban Castilla, ¿es así? Sí, el concejal Esteban Castilla de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto para que el Consejo Deliberante, todo el cuerpo, su conjunto, repudie este fallo y manifieste su más enérgica voluntad en contra de que los represores y aquellos condenados accedan a beneficios relativos con la conmutación de su pena. Fue presentado antes, creo, de la sanción de esta nueva ley, pero es importante también, más allá de que uno puede decir consecuencias prácticas, generalmente no puede llegar a tener una resolución del Consejo Deliberante de Magdalena en una ley nacional, pero sí es importante que los magdalenenses nos sintamos representados con este proyecto y sentir de que nuestro cuerpo deliberativo acompaña el reclamo de toda la sociedad argentina a través de la memoria, la verdad y la justicia, y en eso los magdalenenses debemos sentirnos orgullosos, y creo que también lo que sucedió el 24 de marzo, no hablo de las manifestaciones de la gente, ¿sí? De las pintadas, del repudio, del recuerdo, de la memoria, de compartir entre todos qué fue lo que sucedió, el trabajo que hacen los chicos en las escuelas permanentemente cuando se acerca esa fecha, de recordar, de estudiar, de averiguar qué fue lo que pasó en la Argentina. Creo que muestra que hemos avanzado como sociedad democrática, digo que hemos llegado a un nivel de madurez democrática en el que ya no habrá más lugares para pensar que puede llegar a ser el camino para la solución de nuestros problemas el cortar con el Estado democrático y que vuelva a gobernar los destinos de nuestro país una dictadura militar, mucho menos teniendo en cuenta que la última dictadura militar en la Argentina fue la más sangrienta y atroz de la historia de nuestro país, que significó la desaparición de 30.000 personas, ¿no?